¿Qué pasa, autóctono? Pues nada, hoy hemos estado de trato, hoy lunes de trato. Bueno, el trato lo hicimos ayer, domingo, pero hoy han venido a... Hoy he hecho otro trato. Ayer fui a llevarle la pica al muchacho, a Gata, que me dijo que le llevara la pica para traerse el perro que tiene, el dogo este que se lo había llevado el para allí para Gata. Y subí a Gata a llevarle la pica, ¿no? Y yo me traje el Megán, que tenía el muchacho para allí. Y de esto, pues voy a tomar una cerveza, ¿no? Como era domingo, voy a tomar algo. Nada más entrar en el bar, nada más entrar... Me viene un hombrito, un hombre, un amigo mío. Jesús, cómprame una burra que tengo una burra que la quiero vender, una burra así chiquina, más preciosa, que una redonda, la vais a ver. Muy bonita. ¿Verdad? Pues empezamos en el trato, se la compré. Le compré la burra. Nos vimos allí 4 o 5 cervezas con el trato, le compré la burra. Pues de esto que me llama otro al rato, me llama otro tío que me vendía otra burra. Que está vendiendo una burra que tengo negra, zamorana, aunque no zamorana, es cruzada de zamorana. Pues se la compré. Ayer fue un día de comprar. Bueno, pues compré las 2 burras, ¿no? De esto que yo llamé a un amigo mío, que le vendo yo muchos animales, hago muchos tratos con él, le dije, mira a ver si te hacen 2 burras que tengo aquí comprar, que te las vendo. Mañana voy a buscar las burras. Le dije, venga, te las vendo, tanto y tanto. Pues hicimos el trato. Ahora después, esta mañana, cuando hemos ido a cargar la burra, le pregunto yo al hombre este que se la compré, cago en 10, me está todo el mundo ofreciendo burros para aquí, cada vez que salgo al bar me ofrecen burro. Y me dice, el hombre, es que no te has enterado. Digo, pues yo no me he enterado. Un hippie que ha venido para aquí a vivir, casi con barba, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pues yo qué sé, como hay tantos hippies, digo, pues no sé cuál es. Dice, ¿sabe lo que ha hecho? Digo, ¿qué ha hecho? A un viejo, fijaros, un hombrito de 70 años, un hombre de 70 años, pues este hippie le pegó estos tiempos de para atrás, me han contado. Vamos, le pegó, le empujó al hombre, le amenazó, porque el hombre tenía unos burros y se salían los burros y se le habían andado por la finca del hippie. Bueno, pues ¿sabes lo que ha hecho el hippie ese? Ha matado el burro, le ha cortado la cabeza y le ha puesto la cabeza en la finca del otro hombre. Y le ha dicho al hombre mayor que la próxima vez le quema la casa y lo mata a él. Por eso la gente ha cogido miedo y están vendiendo todos los burros. Mirad lo que viene a los pueblos, eso no lo hace nadie. Hacerle eso a un animal que no tiene culpa ninguna, eso no lo hace nadie. Eso es un delito gravísimo. Está denunciado, por lo visto lo han denunciado. Ya están buscando el cuerpo del burro. Han encontrado la cabeza, pero el cuerpo no aparece. Ese se lo habrá comido el hippie. Así que para que vea la gente que hay aquí. Vamos, está denunciado que ha estado el Seprona y todo. Están buscando el... Que yo no lo sabía, me lo han dicho esta mañana. A mí me lo han dicho esta mañana, para que veáis la clase de personas que hay en el mundo. Hacerle eso a un animal, matar a un animal, cortarle la cabeza y ponerse al tío allí. Es un acto de cobardía brutal. Y más meterse con una persona de 70 años. Por eso están todos a vender las bestias, tienen miedo. He dicho, ese, es que ese tío es muy malo, ese hippie es muy malo. Ese, a mí el día que me toque un animal, o se arriba un animal mío, ese aparece para el pantano. Bueno, esa la va a quedar escarmentada, porque lo que ha hecho le va a salir caro. ¿Veis? Lo que es la gente. Es un acto de cobardía. Tú tienes un problema con una persona, si el burro se te mete en la finca, vaya a la finca. Y si no, denuncias al dueño, pero no mates el animal, porque el animal no tiene culpa de nada. El animal no sabe lo que es la propiedad privada. Así que para que veas lo que ha hecho ese hippie. Madre mía, yo cuando me lo han contado he dicho, es que es muy malo, ese tío es muy malo. Y así que están para ahí todos los hombritos vendiendo los burros porque le han cogido miedo. Qué injusta es la vida. A ver si lo cogen y lo enderezan bien enderezado a la justicia, que es lo que tiene que hacer. Porque eso es un delito gravísimo. Hacerle eso a un animal. Venga, os dejo que voy para allá. Mirad, autóctono, qué burranca le hemos vendido aquí a Pedro. ¿Te gusta? Ah, bueno. ¡Muy bonita! ¿Cómo se llamaba? Rocío, ¿no? Rocío. Ostras, qué burra. Oh, preciosa, preciosa. Si alguno la quiere, se revende o no. ¿O te la quieres quedar para siempre? No, la vendo, la vendo. La vende, pues a ver, qué guapa es. Vamos a ver si cogemos aquí estas bestias que no paramos a hacer trato. Tira para acá, agarra el móvil para acá. Necesitamos aquí un cámara, atala por el pescuezo. Ah, qué bestia. La negra es. Ahí está la...
Cógela tú, la agarro yo. ¿Cómo se llama, Carmela? Ay, Carmela. Y los burros, bueno. Chuy, 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 chuy. Ahí está. Aquí hay más bestias y las bestias que hay aquí. Es normal, los burros están todos así, todos berriondos. Vale, échale, échale, échale. Está buena, ¿eh? Está gorda, está preñada. Mira, esto en el banco lo hicimos. Sí, sí, eso no pasa nada. Se peló en el banco. Chuy, 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 chuy. Vamos a ver si cargamos la burra que se vamos a vender aquí a este hombrito. 2 burras llevamos en el camión hoy. Ya qué burra. Al precio Mira de- para acá. Vamos a enseñaros el diente. Tratante, mira el diente de la burra aquí. Mira, mira, alumbra aquí cámara. No tiene colmillos todavía, así que es nueva. La burra. Mira, mira qué dientes tiene. A ver si te coge. 8 años. Ay, qué burra. Ahí te coge ahí por dentro. Vamos allá. Y bien preñada que va. 2 burras le hemos vendido aquí esta mañana a este hombre. Sí, buena burra. Ahí. A la burra, caballo. Vamos arriba. Mira cómo está acostumbrado a hacer esta sola. Esto está solo para el camión. ¿Qué burra te llevas hoy? Mira para acá, cámara. Ay, coja aquí. Vamos a llenar un camión de burros esta mañana. ¿La soltamos o qué? Hay que atarla, No, ahí. Hasta la burra ahí. Luego, No me para que vean también la otra. ¿Cómo se llama aquella? Rocío. Tenemos a la Rocío. ¿Y esta cómo se va a llamar? ¿Esta? ¿Qué nombre le ponemos a esta? Carmela, Carmela. Carmela. Ahí la Carmela, la Rocío. A buen 10 que trato. 10 de agua, 10 de trato. Todas esas preciosas, mirad. Una burrita. Pues se vende la burra y se vende el camión, lo que queráis. Todo se vende. Una burrita. Aquí nada más no hace falta que perra. Si parece la cría esa. Está para acá el volumen. Parra, acondiciona bien las burras, que vayan bien. Esto de aquí. Este, toma, vaya mecánico. Este Parra, ay, qué burras más buenas. No podemos mirar aquella que más chiquinina que guapa, aquella de gata. Escucha. Ijé. Vaya burras más buenas. Abril o mayo tiene que parir esta burra. Que fue como atrás aquí yo. Que sí, ya está bien preñada que está. Ahí tengo el vídeo para lo dejar. Ijé. Vamos allá. Abril o ¿Qué? ¿Te gustan las burras que te he vendido o no? Estos días están. ¿Has visto los días de agua? Ya. a la matanza de Aliceda. Vamos a hacer un selfie. Mirad qué tratos hemos hecho ayer por salir de bares. ¿No se puede salir los domingos? Madre mía, verás que llegamos a casa. Hemos vendido 2 burras Y un camión. y hemos comprado 2 fincas. Compré ayer 2 cercados. Y vendemos el camión. El camión está a la venta, chavales. Si queréis también, ya sabéis. Ay, ay, ay. Venga. Vamos a cobrar la Vamos burra. a cobrar aquí la burra, chapacá, billete. Billete, billete. ¡Ostras! Lo tienes que gastar ¿Qué? en la matanza de Aliceda el sábado. ¿Cómo lo vamos a gastar esta Pero matanza ¿qué de quieres Aliceda? que Vamos, El día 18. Ya, mirad. Hoy estamos todos ya cogiendo Allí nos billetes. vemos en Aliceda el día 18. Vamos a celebrar el trato de la burra. En Aliceda nos vemos, ¿vale? Y allí vamos a llevar también el Suerte con tractor. ella. Si hacemos el tractor, te lo llevo yo para allá. Y el tractor también hay que hacer el trato. Vamos en el camión, se lo llevamos. las perras están aquí, los burros ahí. Nos vamos para Extremadura. Toma, parra. Escucha, que si quiero llevo a este. ¿Eh? Si quiero llevo el camión. voy por allí.